Bueno, seguimos entonces con las dos conceptualizaciones que nos faltaban. De los dos grupos, ¿quién quiere ser el primero en participar? Edgar, ¿querés venir conmigo? ¿Arrancamos? Como quieras. Sí, Bueno, así no dale, somos dale, frutillas, así no somos fantástico. frutillas del postre. ¿Ves? Deme Ah, Dale. No, no quieren ser primero, no quieren ser último, siempre es distinto. Vero, me dice entonces, gracias. se benevolente, pero. Está habilitado para compartir, chicos, cuando quieren. Ahí me veo y no sé por qué no. A ver, perdón la desprolijidad, Gaby. Nada, es un segundo, no te preocupes. Alexis, ¿querés que te pasemos la diapo? Sí, porfi. Dale, dale, Eh, pasala. Pasala por, no Sí, sé por o dónde. ponela acá si Por querés en el... Ahí le pasé, a ver si le en llegó. ¿por dónde la pasaste? Yo la estoy, esperá que la estoy abriendo, Alexis. Ah, ok, ok. Ah, No tienen es tan su linda. vía de comunicación, Of No, course, su pedí ayuda, pedí mediatización ayuda. sin mí. nuestra mediatización alternativa. No es tan linda como la de ustedes, André, pero va, va queriendo. yo no. Ah, ya. Ahí está. ¿Vamos, chiquis? Cántenme ustedes cuándo pasar, ¿eh? Ok, Bueno, vamos arrancamos. estamos. Dale. Bueno, nosotros Son trabajamos tuyos. sobre, nosotros empezamos a trabajar, bueno, trabajamos el concepto de usos y gratificaciones y empezamos a ver cómo permitir comprender este concepto de una manera profunda en en los procesos de comunicación intercultural. Y el primer eje, si querés pasar, Adri, por favor, el primer eje nos invita a poder desplazar la mirada, porque ahora, a diferencia de los otros conceptos como mediación o mediatización, vamos a ver a las personas no como simples receptoras de los mensajes, sino como un sujeto activo que conscientemente utiliza los medios y las interacciones comunicativas para satisfacer aquellas necesidades específicas que tienen. Y en este marco la comunicación tiene como no solamente una mera transmisión de información, sino como se convierte en una práctica social a través de la cual las personas empiezan a construir significados, vínculos y identidades. Eh, bueno, dentro de la justificación de nuestro enfoque fue el centro del análisis de estas motivaciones y necesidades que tienen las audiencias y cómo estos van empezando a utilizar los medios y el aporte que tienen a estas prácticas. ¿Vos querés agregar algo más, Edgar? Sí. Pues digamos que en el primer eje diacrónico arrancamos, pues las primeras teorías asumen un receptor estático, pasivo, que no tiene nada que ver y hacen, y, y programando para obtener resultados. Usos y gratificaciones es, digamos, el primer discurso que le da vuelta y va hacia el... Perdón, las primeras teorías hacen énfasis en la emisión lineal y usos y gratificaciones es la primera teoría que le da vuelta y va hacia el receptor, a mirar qué hace el receptor y cómo satisface necesidades con el receptor. La teoría de una u otra manera se enlaza al final con el concepto de mediaciones, de Barbero, mediaciones sociales, que es distinto al de mediatización que trabajaron unas compañeras. ¿Por qué este concepto de mediaciones sociales junto con usos y gratificaciones está más al lado del emisor? Porque si bien es cierto, son momentos distintos, usos y gratificaciones, comienzo de las primeras a la 1920, 1930,
usos, mediaciones sociales, surge desde Barbero y en Latinoamérica hacia finales del siglo XX. Y si por un lado se esperaba en una sociedad, digamos, masiva, usos y gratificación buscaba que esta audiencia, ahí cambiamos, ahí hay un primer cambio de concepto, no receptor, sino ya audiencia. ¿Qué hacen? ¿Cómo satisfacen necesidades sociales? Cuando llegamos a mediaciones, él ya habla de cuatro. Habla de mediaciones técnicas, o de tecnicidad, más que mediaciones técnicas, de ritualidad, de socialidad y de institucionalidad. Ahí, en términos de eje disciplinar, podemos hablar que ahí no es muy directa la relación entre usos y gratificaciones y mediatizaciones, pero entre mediación social hablando de tecnicidad y mediatización, ahí podemos establecer una relación, pero son distintas porque de todas maneras Barbero habla de semiosis, habla de otra cosa y pues Barbero no habla, realmente es metodología para mirar dónde puede uno encontrar la mediatización. Pues dejaría ahí para que continuemos, para no cobrar tanto tiempo. Dentro del eje diacrónico, después de 1970, este desarrollo de los autores Descartes, Blumer y Gebertich, establecen que los medios de comunicación tienen en acuerdo a sus objetivos y necesidades personales esta audiencia, y que además esto lo compone una audiencia que se encuentra aislada y posee distintas necesidades y con el uso de los medios con diferentes objetivos e intereses, y también de una forma distintiva y selectiva. Después, desde 1980 hasta el 2000, se empieza a diversificar en esta nueva aparición de medios y a partir del 2000 adaptamos lo que son el uso del Internet, las redes sociales y entornos digitales, entre otros. Por ejemplo, yo hoy agregaría, si se me permite el acceso a esto, el uso de la inteligencia artificial también como un uso y una gratificación en cuanto a nosotros como audiencias e intercambios. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los usos y las certificaciones, las categorizamos desde el uso de la comunicación en 4 ejes: cognitivas, afectivas, integrativas y sociales, y también las personales o de evasión. Por ejemplo, dentro de las cognitivas encontré la búsqueda de la información, el conocimiento y la comprensión de esta realidad. Dentro de las afectivas, seleccionamos la necesidad del entretenimiento, de la emoción, de la identificación, y me surgió la duda de colocarlo o no, pero también el uso de la compañía. Y en la integrativa y social, el deseo de pertenecer, el reforzar los vínculos y lo que estaríamos haciendo hoy, ¿no? Participar en grupo. Y dentro de lo que son la línea de evasión y también la personal, la reafirmación de la identidad, de la validación y de la construcción del estima propio a la hora del desarrollo comunicacional. Edgar, ¿querés agregar algo más? No. No, en eje sincrónico hablo en este entonces. Ahí el concepto de mediaciones no está en contraposición realmente al de usos y gratificaciones, es el último complemento, digamos, puede ser, no es el último, pero sí es un complemento ya a finales del siglo XX porque tanto usos de gratificaciones como mediaciones están del lado del receptor y están pensando más en el receptor. Pero por lo menos el concepto de mediaciones también, digamos, en términos de relaciones con otras disciplinas, en negociación, en resolución de conflictos, se asume como sinónimo de negociación, mediación, y se habla de un mediador, que es un tercero que soluciona conflictos, eso en ese área. Y también mediación es también utilizada en muchos contextos como sinónimo de comunicación, tal cual. Entonces, eso sería en términos relacional y disciplinar. ¿Querés continuar con el eje técnico, por favor, Edgar? Bueno, el eje técnico, ¿dónde podemos aplicar eso de que es el receptor el que usa satisfacer necesidades?
y que media su subjetividad, su contexto en los procesos comunicativos. Yo me atreví a hablar de algo que espero todos los compañeros no me van a golpear, porque es algo muy de la identidad argentina, es el lunfardo. Y yo creo que el lunfardo como fenómeno social, como fenómeno comunicativo, puede ser analizado bajo el prisma del concepto de mediaciones sociales de Jesús Martín Barbero. Porque, ¿por qué razón? Bueno, primero, Martín Barbero habla de 4 tipos de mediaciones. Una de ellas es la socialidad. Y es que cuando un sujeto está inmerso en un proceso comunicativo, en términos genéricos, no necesariamente estoy hablando de que haya un medio, puede ser comunicación cara a cara. El sujeto pone algo de sí en ese proceso, ¿sí? Y el mensaje lo lee desde su contexto sociocultural, desde su afectividad. Ahí engranamos pues con usos y gratificaciones, desde su moralidad. En ese orden de Alex, vayan ideas, redondeando. Señor. Que vayan redondeando. Bueno, el tiempo, bien, gracias. Perdón. En ese sentido, el lunfardo es un dialecto, una jerga que surge de unos inmigrantes que llegan a una ciudad que básicamente los ve como mano de obra barata, pero gracias al lunfardo generan lazos de sociabilidad, de afectos, de identidad. Y eso es tan fuerte que a futuro es marca de la identidad de una nación, ¿sí? En ese sentido, ahí hay todos los elementos que trae el migrante de su lugar de origen se ponen en juego en un territorio al que recién llega, ¿sí? Al que quiere de una u otra manera colonizar, ¿sí? Para bien o para mal. Y es gracias a la oralidad o a esa comunicación oral de donde surge el lunfardo en que logran establecer esos tipos de lazos sociales. Ahí hay una socialidad, ahí hay una mediación en términos de Barbero. También yo pensaba, dale Alexis, para que nos rotemos, puede ser Dale, la radio. redondeamos. Por favor, ¿me podrás la 8, Adri? El 8. Dentro de los ejemplos, bueno, los sintetizo. Yo seleccioné los chismes en las redes como parte de la gratificación informativa, social y emocional, esto de la pertenencia, de la construcción y de la parte también cognitiva que hablaba al principio. Y después me gustó destacar esto de las radios barriales que encontré sobre lo del concepto de identidad y de vínculo, tanto en la parte informativa como comunitaria, que, bueno, un gran valor que me aportó Gaby durante mi formación profesional, el aspecto comunitario, que ahí encontré también un uso y gratificación en esto que permite el encuentro, la socialización, el acceso también de las personas hacia el medio. Y como un eje reflexivo, esto quizás lo hago un poco más personal, perdón, compañero, em, me sirvió mucho esta experiencia para, bueno, después de venir de todas las teorías de la comunicación y de haber visto los otros autores, poder encontrar quizás la aplicación del uso de la gratificación, que muchas veces la confundía con el concepto de mediación y metización, que lo tenía como incorporado de leerlo, y poder hacer eje en esto me dio una apertura que seguramente tengo muchas cosas que corregir, pero me permitió diferenciar y ver más dimensiones de las que había y no solamente limitarme a un concepto general. Bueno, gracias. Si sacas Walter también estaba, yo no lo había Sí, Sí, agregado. señora. Walter no pudo. Walter. O sea, se dividieron varones y mujeres, salvo Jorge, digamos, que se fue como un grupo mixto. El Eso resto es fueron dos grupos de Jorge es varones, dos inclusivo. grupos de chicas. Bueno, a ver, ¿quién quiere como hacer observación, comentarios, aportes a los compañeros? Y gracias, Adri, que nos ayudaste con la presentación. Gracias, compañeros. El A ver, silencio asusta. claro, a ver, ¿quedó claro el concepto de usos y gratificaciones? ¿Cuándo aparece? ¿Dónde? ¿Qué autor? ¿Cómo viene?
Em, Siempre tengo que ser yo. Sí, yo estaba esperando que seas vos. Te va a Está escribir que Elsie, por Sí, favor. por orden alfabético está Alvarado, por ejemplo. Bueno, muy Eh, bien. A ver, no, dale, no, no, vamos no, no, no. con... Yo abrí el micrófono, pero estoy haciendo el chiste. Em, no, al principio me pareció que por ahí le estaba pasando como al grupo anterior, que hablar de usos y gratificaciones es hablar, terminás hablando de la teoría, o al menos de lo aportado por los estudios de Katz, que es el que más me acuerdo, que no sé si lo había mencionado. Em, y bueno, digo, ahí creo que estuvo El talón no de tan Aquiles. claro la cuestión, que todos nos dimos cuenta en la exposición hacia dónde había que ir en la conceptualización, ¿no? Como yo digo, bueno, quizás digo, lo situaba yo a la teoría entre los 60 y los 70, no sé si estoy bien rumbeada o tengo Sí, alguna confusión, pero quizás había aparecido antes la idea de... Y Apareció también antes, en pensaba realidad. también pensaba qué difícil, perdón, Gabriela y los Sí, chicos, perdón, sí. no hablar de la teoría, digo, como es el nombre, ¿no? De la teoría, y digo, bueno, cómo, si había una conceptualización de por qué usos y no ir al lugar común, ¿no? No ir a la cosa que uno entiende por usar y por gratificar. Convengamos que igual Sí, la Mass Communication sí, Research no era no sí, tenía tanto en ese matiz. sentido, claro, en algunos momentos se van al lenguaje corriente, ¿no? Sobre todo en los ejemplos se van más al lenguaje corriente de usos y gratificaciones cuando se quedan en usos y gratificaciones, porque para mí el problema nodal de la presentación fue otro, pero quiero escuchar a alguien más. Andrea, dale. A mí me confundió un poco con el tema de la mediación, cuando establecían como, no entendí si era contrapuesto, si no, si iban paralelos, si se separaba. Sí, esa me parece a mí que fue como la principal cuestión, digamos. Si bien en el eje sincrónico, usos y gratificaciones podía compararse con mediación, también y antes que eso, había que compararlo con otros conceptos de los estudios de audiencia, porque me parece que el principio que planteó Alexis estuvo mucho más enfocado, la primera intervención, en términos de, bueno, es parte de los estudios de las audiencias, aparece cuando se mira los receptores, en cómo hacen, qué hacen con los medios, bla, bla, bla. Entonces, si estás dentro de ese paradigma, un poco lo que le decía al grupo anterior, ¿no? A la hora de hacer algo sincrónico, un hilo con lo de ese paradigma. La insistencia en mediaciones y especialmente toda la entrevista que estaba en la diapo de sincrónico, pero que fue también al ejemplo y que fue mucho de la intervención de Edgar, volvía a un concepto que en realidad podías o no compararlo con usos y gratificaciones, eh, en un vínculo, digamos, intelectual, ¿no? Pero ni siquiera era el obvio con el que tenías que mirarlo. Y profundizaste más técnicamente eso, porque el lunfardo es una mediación, cosa que estaba correcta, ¿eh? Yo coincido. Si tu concepto hubiera sido mediación, hubiera sido un ejemplo fantástico, pero el concepto era otro. Y me parece que faltó como ese rastreo más de autores, ¿no? Por ejemplo, es anterior a los 70 usos y gratificaciones, porque en la época de Laswell, hablamos de 40, primeros 50, precisamente White, que es parte de esa teoría funcionalista, se distingue y es como un funcionalismo más abierto porque habla de usos y gratificaciones, ¿no? Y por otro lado, si querían ir por el lado, como dice Noelí, más de la palabra y qué es la gratificación y demás, tendrían que haber ido más hacia Palo Alto, ¿no? O sea,
básicamente funcionalismo porque es la génesis y ahí una seguidilla como de autores de los propios estudios de audiencia. Porque usos y gratificaciones es un concepto de los estudios de audiencia. Por tanto, es lógico que con mediación no tiene mucho que ver. Y más bien, si mediación no es un concepto de los estudios de audiencia, es un concepto de otro orden, digamos. Pero tanta era la diferencia que no era ni siquiera central a la hora de armar eh, una comparación, ¿no? Me parece que le faltó eso, como en el rastreo diacrónico, autores. Autores, textos, ¿no? Bueno, se empieza a hablar de usos y gratificaciones, ¿por qué? Porque la gente no era el feedback. O sea, es corriendo al feedback, no, la gente tiene un uso y gratificación. Luego aparece como toda esta línea más, que incluso podría llegar hasta Hannah Arendt, no Hannah Arendt, a la propia Noel Neumann que yo les planteé en el mismo ejercicio, digamos, ¿no? Al final del Cuando vos silencio. hablás, Alexis, y es muy correcto este tema de pertenecer como parte de la gratificación, pertenecer a un grupo. Y ahí hay toda una línea más, si se quiere, psicológica de la comunicación que les habla de eso. Eh, Eso, como no desenfocarse de dónde viene ese concepto, porque en función de que ese concepto es funcionalista y yo adhiero más a Barbero, supongamos, terminamos haciendo esa comparación. Pero es una comparación nuestra, que en la tesis está buenísimo hacerlo, pero Sí, a pero la no hora da el de concepto en la sí. conceptualización es como ser más hermenéutico, ¿no? ¿Qué te pide el propio concepto? Y te pide meterte en el funcionalismo, te pide meterte en Palo Alto, te pide meterte en esa línea de estudios de audiencia, ¿no? Profe, Sí, yo por fui el que metí supuesto. a los compañeros en este quilombo. Yo fui el que, Que yo fui el sos como el que tiró fanático. Podés hacer un insinuaciones, ¿no? trabajo solo de mediaciones y hablas de Jesús Martín Barbero. No, dale, Entonces, asume la contá culpa. por qué llegaste a eso. Dale, me interesa. ¿Por qué hiciste esa comparación? ¿Por qué llegaste a eso, Edgar? O sea, ¿cómo fue la Por- investigación hasta decir enfoquemos en esto? ¿Cómo fue el shock? Pues de una u otra manera, pues cuando hay una mediación desde el sujeto en el proceso, él, él está satisfaciendo una necesidad de socialidad, por ejemplo. Entonces por ahí fue que lo empecé a Claro, desbordar, ¿sí? Por claro. ahí fue que empecé a Pero establecer es, la claro, relación, ¿sí? está Ahí fue muy que empecé a bien establecer la claro. relación para... ¿Cómo? Sí, escucho. No, digo que está muy bien y es lógico que aparezcan estas cosas y en el proceso de investigación a ustedes les va a pasar todo el tiempo. Me acuerdo Noelí, ¿no? Que tiene como su fanatismo y su concepto central, que decía, siempre vuelvo a eso, ¿no? Como que intento, bueno, nosotros, digo, investigadores, investigadoras, tenemos nuestros propios conceptos estrella, ¿no? Vemos el mundo desde determinado lugar. Entonces, siempre terminas volviendo a eso. Ah, pero acá mirá que se da un proceso de eso. Y es tu propia mirada. No es incorrecto, porque finalmente en una tesis vas a terminar poniendo tu propia mirada, pero tenés que ser riguroso en lo que te piden esos conceptos que vos traes a colación, ¿no? Entonces, elegir esos conceptos y decir, bueno, ojo que este concepto me sitúa en todos estos paradigmas y me obliga a todos estos recortes. Pero yo quería hablar de esto. Bueno, no uses esto, usa esto, ¿no? Entonces, o no mires tal cosa, ¿no? Quiero ver a los medios de comunicación para ver los efectos que tiene la publicidad en la anorexia de las chicas jovencitas. ¿Y qué haces? Análisis de contenido de todas las publicidades. Mal. Si querías ver la anorexia de las chicas, tenés que hacer encuesta e ir a ver a las chicas. O grupo enfoque, ir a ver a las chicas. Tenés que hacer audiencia, porque lo que a vos te interesa es lo que genera la publicidad, no la publicidad en sí, ¿no? Distinto es que digas, bueno, ¿cómo hacen los publicistas? ¿Qué sé yo? Por poner ejemplos así muy extremos, ¿no? Decir, bueno,
no lo quiten del sincrónico el concepto mediaciones, pero no se queden en ese. Pongan otros más cercanos, ¿sí? Sí, Esa yo sería un poco quizás yo me equivoqué también, cometí el error en cuando empecé a ver el tema de esto, me acuerdo de lo que habíamos estudiado en su momento de audiencias y me empezó a pasar también de esto de confundirme con mediación y tratar de lograr separar una cosa de la otra. Entonces dije, bueno, sectorizo, claro. sectorizo, sectorizo. El tema es que me acabo de dar cuenta que ahora tipo, tenía anotado lo de Palo Alto y lo del funcionalismo y algún concepto de Newman para agregar. Pero claro, quizás recorté demasiado y quise hacerlo muy puntual y ahí es donde quizás perdí el foco yo también de Sí, en la eso segunda es, intervención, digamos, claro, como claro, que al esos principio iban bien cinco. y a la hora de ir a los bifes de los autores se fueron para Barbero, digamos. Siento Esa que sería. esos 5 grados de desviación terminó haciendo que la ruta se Claro, me te vas corra otra vez. de. Está buena la analogía, está Pero buenísima. Bueno, pero sí me llevo en lo personal esta, de decir, bueno, ahora ya sé que mediación es pasivo, esto es activo y que no es lo mismo, porque me los confundía. Y el trabajo este me permitió dividir como en pequeñas sí, dimensiones. más que pasivo, no, no es que en la mediación es pasivo. No. La mediación lo que hace es enfocarse, volvamos a la clase pasada. La clase pasada hablábamos de emisor, ¿no? Mensaje, receptores, canal, contacto, referente y dónde hace foco cada una de las teorías. Bueno, usos y gratificaciones hace foco en los receptores y en los receptores de la industria cultural, no como los receptores activos que hablaban los compañeros del paradigma latinoamericano en el grupo anterior. Mientras que mediaciones es ese proceso que pasa en el medio, estaría más vinculado al contacto, si se quiere, ¿no? A cómo se arma ese entre emisor y receptor. O sea, Entonces por estás ejemplo, en el dos planos Zoom, distintos, estás en dos planos distintos. por eso en la mediación, por ejemplo, sería el Zoom, que es lo que está mediando ahora entre nosotros, por ejemplo. Eso sería una mediatización, Mediatización. Ah, está. porque hay una Ahí tenía el error yo. tecnología que interviene. La mediación sería el esfuerzo de explicación que trato de hacer en este momento para reenfocar el trabajo, que eso supone que es un proceso de mediación institucionalizada, porque estoy en el lugar de docente, para que un determinado contenido no llegue en un texto literal sin mediación, sino que haya un Ah, proceso entre ahí lo, nosotros ahí, para explicártelo. ahí lo entendí. ¿Sí? Gracias. Eso sería. Tengo un videíto después, si querés, sobre Barbero y esta idea de la tactilidad, socialidad y ritualidad, todo esto que traía Edgar, si sirve, lo comparto. Por favor, gracias. Bueno, vamos al último grupo. Tengo Luciana, Mónica y Claudia. Sí, No, Claudia sí. Y María del Carmen. María del Carmen. Comparto, profesora. Fantástico. Bueno, nosotros trabajamos o partimos Vero, después de estás, ¿no? Estás atenta Sí, yo con ya lo el... veo. ¿Ustedes lo ven? Sí, Sí. sí, 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 les puse perfecto. pausa, pero todavía no, les puse pausa. Dale, dale, Va a pasar buenísimo. Fíjate que está en un costado, si podés poner presentación, lo vamos a ver más grande. Ahí está, ¿Sí? perfecto. Excelente. Ahí Bueno, estoy. Bien, adelante. nosotros decidimos trabajar o partir, pensar el concepto de opinión pública a partir de la teoría de Noel Neumann. Después vamos a hacer algunas aclaraciones sobre cómo llegamos hasta aquí. Y partimos de pensar la relación entre el concepto de opinión pública y comunicación y cómo aparece en esta teoría. En ese sentido, hay que considerar que el concepto de comunicación eh, es una parte inalienable o no es posible pensar el concepto de opinión pública planteado por Neumann si no pensamos en la comunicación. Es un concepto central
que permite analizar cómo se construyen, cómo se mantienen y expresan las ideas colectivas de una sociedad. En ese sentido, nos interesa pensar el concepto de Noel Neumann, porque no solo nos permite pensar en lo colectivo o en lo masivo, sino sobre todo en las opiniones individuales y cómo esas opiniones individuales impactan sobre los individuos. La comunicación aquí aparece al menos en dos dimensiones: la comunicación como fuente de percepción y la comunicación como un acto y una manifestación en este caso, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación, esta teoría que surge en el marco del mayor desarrollo de los medios masivos y de la televisión como un medio central en este momento, plantea o propone pensar cómo esos medios de comunicación inciden sobre la opinión de las personas, ¿no? Indaga acerca de el impacto de la repetición constante de temas y los puntos de vista por diversos medios crea una acumulación informativa, y por otro lado, las líneas editoriales generan una uniformidad acerca del pensamiento y las percepciones, por tanto, que las personas tienen acerca de la realidad. Estos factores contribuyen a la creación de un clima de opinión que puede ser erróneo, plantea esta autora. Por otro lado, el concepto de comunicación aparece para pensar lo interpersonal, lo que denomina como un test de aislamiento. Ahí podemos pensar también o considerar cómo las conversaciones directas permiten a los individuos realizar un test sobre la aceptación o el rechazo a partir de sus opiniones. Cada interacción se convierte en una prueba social que influye en la expresión de esa opinión. Y por otro lado, la observación de las reacciones ajenas es lo que permite al individuo regular su comportamiento para no ser aislado. Allí también identificamos dos reacciones, digamos, la posibilidad de hablar o de callar frente a una situación. Cuando se percibe que estamos frente a una opinión dominante, el individuo se siente motivado y aceptado y por lo tanto expresa su opinión. Esta expresión de su opinión aumenta la visibilidad de la postura y refuerza por lo tanto el espiral del silencio. Y todo lo contrario, optar por callarse, tiene que ver con otra situación, otro concepto que es la autocensura, y actúa como un control social sumamente poderoso, indicando a la minoría que está sola o el individuo que está solo, por lo tanto elige, es penalizado por su opinión disidente. El silencio así entonces se convierte en un acto comunicativo que acelera la tendencia hacia el consenso. Quisiera recordar que este planteo de Neumann es contemporáneo a la teoría de agenda setting. Acá tenemos especialistas sobre agenda setting, pero solamente la voy a mencionar rápidamente, que fue desarrollada por Maxwell Markov y Donald Shaw. Son contemporáneas en la década del 70. Perdón, veo que hablas de otras cosas y seguimos viendo la misma diapo, ¿es correcto? Sí, porque después Está bien. las compañeras Está hicimos bien, pocas está bien, listo. No, yo porque hablabas de agenda setting y demás, digo, por ahí tendríamos que estar viendo otra cosa. Perdón, la Bueno, interrupción. hicimos pocas placas para no abundar y esto es como ya ahora ya estoy cerrando esta comparación, pero también este recorrido para entender en qué momento Neumann desarrolla también, o quiénes eran contemporáneos a Neumann en ese momento, que proponen y desarrollan la agenda setting, que implica por un lado pensar en la agenda de medios como los temas que los medios de comunicación deciden destacar o cubrir con mayor frecuencia y prominencia, tienden a fijar esas ideas acerca de sobre qué pensar,
Y por otro lado, esta agenda pública que está integrada por temas que se consideran más importantes y urgentes en un momento dado, ¿no? Esto era solo para mencionar en qué momento o qué otra teoría se estaba dando en el mismo momento, qué se estaba discutiendo y qué se miraba, ¿no? La diferencia en el caso de Neumann tenía que ver con una mirada o recuperar aportes de la psicología para pensar más que nada cómo la opinión pública es un mecanismo indispensable que permite este control social. A ver si le toca a mi compañero. ¿Luciana? No. Bueno, María del Carmen, si pasamos las diapositivas, vamos a los ejes. Nosotros, bueno, más o menos lo que Mónica estaba diciendo estaba dentro de lo que sería el eje diacrónico, el eje sincrónico también. El tema que nos centralizamos fue en opinión pública, ¿no? Que es este conjunto de ideas, opiniones, creencias que se va construyendo socialmente y que influyen sobre el individuo. Nosotros, depende de quién hable y de quién calle, es esta presión social que va teniendo cada uno. Nos pareció muy interesante el ejemplo que ponía Noel Neumann de la persona que usa un pin contrario a la idea generalizada política que tenían en una universidad, y al rato se lo sacó porque no soportó la presión, ¿no? Entonces, también como cada uno, y ahí entra la teoría de la espiral del silencio, en la medida que uno calla, el otro construye también su opinión. Nos pareció interesante el tema de Noel Neumann porque su teoría también sobrevivió a sus cuestiones políticas que tuvo cuando originariamente se generó esta teoría, y nosotros lo volcamos, por ejemplo, a quién hoy habla o calla en los medios. Toda esta presión sobre la Cámara Electoral para que pusiera a Santilli como primer candidato, es un ejemplo que aplica perfectamente porque hace que alguien pueda hablar un discurso político que otra persona no tiene. Entonces, ahí está el tema de quién habla y quién calla, o la construcción que se hace sobre la opinión pública, cuando el presidente está en todos los canales amigos, permanentemente hablando, cuando la realidad social es otra. Entonces también es como esa construcción que se va haciendo sobre la sociedad en base a lo que se dice o a lo que se calla. Nosotros habíamos pensado también cómo se lucha contra esta espiral del silencio, con este doble clima que es de opinión, ¿no? Y que vayan se da. reuniendo. Entonces, este doble clima que se da, y que nadie quiere, la teoría de la piel social, ¿no? Que es la del leproso, que pone el ejemplo Noel Neumann. Nadie quiere ser el leproso en la sociedad, entonces muchas veces se calla para evitar esta confrontación y este escarnio público. Así que bueno, cierro ahí para que pueda decir algo Luciana. Sí, yo me había separado la parte del eje técnico, que el Neumann lo aborda desde la parte empírica y toma distintas herramientas para el análisis de la opinión pública. Nosotros también, como investigando, vimos que hay distintas formas de este abordaje empírico y que se toma como en cuenta la medición, la gestión, que sea representable estas mediciones, ¿no? Y a través de distintas herramientas
que pueden ser las encuestas, los análisis en redes sociales, las entrevistas bueno, y el análisis de los grupos focales. Después, también como vimos cómo se produce esta opinión pública, cómo se difunde, cómo llega, cómo se mide y esas técnicas que nombrábamos de medición y de investigación. Y entonces lo que redondeando es como que la opinión pública se transforma en un indicador social que nos permite conocer percepciones y actitudes, comportamientos de los ciudadanos frente a distintos temas, por ejemplo, como nombraban mis compañeras, políticos, institucionales o mediáticos. Eso más o menos en el eje técnico y en el eje reflexivo vemos que ya lo toma como un fenómeno social y psicológico y esto que nombraba María del Carmen, ¿no? Perdón, sí, las dos, lo de la percepción del aislamiento, ¿no? Y cómo puede influir en el expresarse o en la expresión de las ideas. Y lo que nos muestra Neumann es esto, que es un fenómeno complejo, es un fenómeno social y que es un fenómeno también psicológico y que y ver desde dónde surge eso y analizar el entorno, analizar el miedo al aislamiento como mencionábamos y cómo eso influye en la expresión de las ideas. También lo que establece Neumann es como que la opinión pública la toma como dinámica, ¿no? Em, y analiza también la parte social, el diálogo, la participación, no la analizan otros teóricos sobre eso. Y lo que sí reflejan otros autores, por ejemplo, Armas, es como que se genera como una especie de tensión y donde puede haber consenso, disenso y libertad de expresión en contraposición un poco a la teoría de Neumann. Bueno, ahora sí ya estamos repasadas, chicas, ¿eh? Bueno, la Porque ya última, antes de que empezaras a hablar estabas pasada, así que ahora, en fin. esta es la última. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, primero medio trampa, digamos. ¿Por qué? Porque precisamente si Noel Neumann era aunque tomen otro concepto de su obra, digo, si era el ejemplo, bueno, están como medio cercano a lo que está como el ejemplo a ver, ¿no? Igual entiendo que, bueno, tomaron opinión pública en un sentido general, pero se quedaron con el texto de Neumann. Y entonces, si ustedes querían hacer opinión pública, tendrían que haber hecho todo ese rastreo, como hicieron el resto de los equipos, de opinión pública. Bueno, ¿cuándo es la primera vez que aparece el concepto opinión pública? Y tal vez no es Neumann, de hecho no es Neumann, ¿no? Aparece en tal lugar. Y Me entonces, faltó el sincrónicamente, digo, diacrónico. Mm, o sea, el diacrónico, primero no. que yo no les recomiendo, digamos, insistir con un ejemplo tan amplio. Primero porque hay que ver si disciplinariamente es un concepto comunicacional. El concepto opinión pública no es un concepto comunicacional. A lo mejor lo que podría ser un concepto comunicacional son la investigación de la opinión pública. Luego, si quieren hacer algo del eje técnico, y el ejemplo de María del Carmen es incorrecto, porque ella plantea un ejemplo que se quiere desde un polo emisor, en este caso desde un partido político, trabajar con otros conceptos de la comunicación política, campaña, posicionamiento del candidato, etcétera, etcétera, para ver si interpela a la opinión pública, pero la opinión pública es algo que pasa en otro lado. No es un ejemplo de opinión pública, justamente, es un ejemplo de mensaje destinado a cambiar, potenciar, robustecer una parte de la opinión pública, ¿no? Eh, entonces se vuelve como una cosa muy volátil, pero me parece que porque ustedes
toman en realidad a Neumann y dicen, vamos a hablar de opinión pública, pero de lo que hablan es de aquello que dice, ¿por qué estaba puesta como ejemplo Neumann? Porque ella es la fundadora del concepto espiral del silencio. Entonces ella, antes de ella, el concepto no existía. ¿Se entiende? Entonces ella tiene que hacer, el eje diacrónico que ella hace es el eje para decir cómo llega a conceptualizar. Y dice, bueno, yo me baso en esto, me baso en esto otro, me baso en este concepto de la opinión pública, me baso en la opción de cómo se siente gratificada la persona cuando es parte de un grupo, me baso en esta cuestión de pertenecer, me baso en, llego a este concepto que es nuevo. Pero ninguno de ustedes va a hacer eso, porque no, yo no les estoy pidiendo armen un concepto nuevo y conceptualícenlo. Bueno, alguno lo hará después de la tesis en algún momento, o en la propia tesis, no va a ser en un ejercicio de un par de semanas. Por eso la propuesta era, tomen un concepto comunicacional y armen ustedes ese rastreo, ¿no? Neumann se inscribe en una lógica. Si quieren conceptualizar opinión pública, tienen que ir como a otras fuentes. En algún momento ustedes hacen igual, ¿no? Bueno, a ver, más diría otra cosa, pero muy desde ella, desde lo que ella plantea, y se corren bastante incluso a espiral del silencio, a otros conceptos. Bueno, la opinión pública tiene miles de conceptos, y claro, sí es prácticamente un campo de trabajo, digamos, un campo interseccional entre la ciencia política, la comunicación y la sociología. ¿Cómo no va a tener miles de conceptos que abonan a ese concepto? Pero no estás conceptualizando ese concepto, ¿no? ¿Se entiende cuál es el, la corrección de foco que les estoy haciendo en términos de foco, ¿no? De cómo enfocamos. Sí, sí, se entiende. Nos dimos Hicieron también como al cuenta, revés que los chicos de transformación social. Los chicos de transformación social tenían un concepto chiquito e hicieron todo el campo. Ustedes tenían todo el campo como enunciación, porque proponen opinión pública, pero terminan haciendo una cosa específica, digamos, no abordan todo el campo. Y anunciaban opinión pública, ¿no? Sería como el proceso inverso en términos. Sí, perdón, no sé quién bueno, me habla. yo, Sí, profesora, Luciana, sí. nos dimos cuenta con el desarrollo de los trabajos de nuestros compañeros, eh, bien a dónde iba la consigna, ¿no? Como que después, pero ya lo teníamos preparado de esta manera. Entonces, como decidimos avanzar en las correcciones y, bueno, este análisis, que esta evolución que nos hizo, no me había dado cuenta, por lo menos personalmente, que era un gran campo y teníamos que ir al concepto. Exclusivamente, no al campo, sí, total. Claro, y con un concepto tan amplio se te va a complicar, pero igual no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿eh? No, Pero yo no, les sugeriría un concepto un poquitito más acotado, precisamente para que no, sí, o sea, incluso repetir la operación con un concepto un poquito más acotado, aún dentro de opinión pública, por ahí alguno de estos de los que ustedes mismos, que no sé, agenda setting, por tomar uno de los que ustedes mismas traen, bueno, a lo mejor es más fácil, es más claro, es más manejable, digamos. Bueno. Bueno, les quiero agradecer el trabajo a todos los grupos. Espero que les haya servido no solo el trabajo que hicieron, sino también esto, ¿no? Que sucede acá, que me parece que está buenísimo porque, primero, por la variedad de conceptos que trajeron, que está bárbaro. Digo, tenemos una idea del campo, ¿no? Está buenísimo. O sea, hubo conceptos re diferentes, pero también porque el tipo de acercamiento fue diferente en todos los casos, ¿no? Aunque la consigna era la misma y el ejemplo, digamos, era el mismo texto y el mismo videíto, bueno, inspiró rastreos distintos. Y bueno, este tipo de ejercicios son los ejercicios con los que tendrían que encontrarse
para armar el marco teórico, ¿no? De hecho, uno de los trabajos que yo voy a dejar como opción de trabajo final, porque voy a dar 3 trabajos como opción, ya lo vamos a ver en las últimas clases, va a ser conceptualizar, pero más profundamente, obviamente, algún concepto nodal para ustedes en la tesis, ¿no? Pero hacer todo este rastreo, lo sincrónico tiene que tener 25 antecedentes. La comparación tiene que ser un cuadro con por qué no, o sea, tiene que ser un trabajo más elaborado y personal sobre lo que ustedes trabajan. Es una de las opciones que van a tener. Otras opciones las vamos a seguir trabajando en las próximas clases, ¿sí? No, ya son 9:30, así que les dejo descansar para mañana, pero les recuerdo que no nos vemos el viernes que viene, que el viernes que viene hay clase asincrónica. Yo igual les voy a dejar entre lunes y martes abierta la clase, como para que tengan el tiempo que ustedes quieran en verlo, en revisarlo. Va a haber como un PDF con una guía que ordena, digamos, todos los materiales que están en la clase. Algunos les resultarán más afines, otros no, salteen, hagan, y bueno, al final tiene una consigna con la que les propongo llegar a la clase próxima con esa consigna trabajada para que la podamos compartir colectivamente, ¿sí? Y quienes quieran rehacer el trabajo, completar, robustecer en función del intercambio de hoy, tienen tiempo hasta el lunes 27, creo que es. Sí, el lunes 27 para subir nuevamente el trabajo. Puede ser la presentación si son suficientemente claras las diapositivas, y si no, lo pueden grabar encima, que cualquier presentación habilita que graben audio y demás. Sí, Sofi. Sí, profe, permiso. En la consigna hablaba también de un trabajo escrito. O sea, ya no presentamos ese trabajo escrito, solo la presentación Si PPT. quieren, no, lo que pueden hacer con es o grabado o escrito esta cuestión de amplificar la presentación. O sea, si ustedes tenían 3 palabras en la diapositiva, que está muy bien, con 3 flechitas, bueno, sí, escribís, o sea, es como completar la misma presentación, pero la base es la presentación. Entonces, sea porque la graban o porque la escriben, pero es la presentación, digamos, ¿sí? Por eso creo que decía 4 páginas máximo el trabajo escrito, o sea, es como simplemente, bueno, te completo lo que te falta ver de la diapo, nada más. O te pongo las referencias bibliográficas de las que saqué y eso. Un trabajo Solo escrito con la eso. estructura de la presentación. Claro, sí, sí, la estructura básica es la presentación. O sea, en la presentación se tiene que dar cuenta, bueno, lo que yo digo eje técnico es esto y el ejemplo es esto. Y tal vez, qué sé yo, el ejemplo, vos decís en la diapositiva, pusiste 3 palabritas, bueno, te tomás media página para explicar por qué ese ejemplo es pertinente a lo que estás diciendo, qué sé yo. Una cosa Podés así. agregar diapos, hacerla más extensa. Sí, no tanto, porque Sí, tampoco, no, o pero sea, bueno, o sea, ustedes piensen que si la grabaran tendrían que ser igual 9 o 10 minutos, ¿no? Si la ok. grabaran. Entonces, si vos haces 25 diapos y te hubiera No, llevado sí, no sé cuánto, en ese sí, sí, sentido. sí. Por eso también el escrito que bien señala Sofía es como, nada, referencias, cosas, agregados, detallitos, esto, ¿no? Ah, mirá, lo vimos. Sabemos Bien. que, qué sé yo, que es pragmática, entonces te explico por qué es pragmática, pues en la diapo lo único que puse es pragmática, Nosotros ¿no? Entonces, habíamos hecho un guión, nos hicimos un guión. claro, bueno, eso pueden, digamos, ustedes tienen como por ahí algunos detallitos, ¿no? Esto que decíamos de los ejemplos y eso de corregir. Creo que las diapositivas están como claras, por Ok, ahí cambiarle esto sí, de lo histórico, digo, 2 sí, detalles. sí, sí. A lo mejor pueden usar esas páginas para el ejemplo, qué sé yo, qué es lo que tienen que Mm, cambiar. O sea, cada quien piense que yo lo voy a leer en clave de qué corrigieron de lo que ok, presentaron. No sí, voy a volver o sea, salvo, a bueno, el todo. último grupo que les estoy sugiriendo, bueno, no.
reacomodá el tema porque te vas a empantanar, el resto lo que tienes que hacer es corregir. Corregir. Entonces, yo voy a ir a leer eso. Entonces, aprovechen los tiempos, las diapos y las páginas para eso, ¿no? Ujú. Última, lo que dijiste que hay que hacer para la otra que nos veamos, ¿eso es individual o es grupal también? Eso es individual Ok, y va a quedar como ahí armado, es como el caminito de la clase, digamos. Está pensado como para que entre ver los videos y leer y hacer ese sea como una clase, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ir haciendo en distintos días, pero lleva un tiempo, quiero decir, no lo pueden ver el día anterior, ¿no? ok. O sea sí, Alexis. Quizás muy de secundaria mi pregunta, pero en el campus, ¿esta entrega la hacemos cada uno de manera individual o uno de todo el grupo? No, uno de todo el grupo. No, no es para nada secundario porque este tipo de plataformas tienen esas cosas. Pero no, con uno por grupo ya está. Yo ya agendé cuáles eran los grupos. Así que lo hacen y en la primera diapo dice de igual modo los autores del trabajo. Así que, Gracias. Buenísimo. Gracias. ¿estamos? ¿Quedó? Bueno, buen fin de semana. Gracias por todo. Muy buen trabajo y nos vemos la próxima.